Mi familia me ignoró 30 años mientras consentían a mi hermana. Cuando me pidieron 50 para salvarla les dije que no. Pero entonces, mi madre intentó robarme, y los demandé a todos. Ahora viven destrozados. Tengo 30 años, trabajo en finanzas corporativas, y básicamente acabo de cortar contacto con toda mi familia hace como 6 meses, y necesito contar esta historia, porque todavía hay gente que piensa que soy un monstruo por lo que hice. La cosa es que mi mamá me llamó un martes por la tarde. Yo estaba en la oficina revisando unos reportes trimestrales, y me dice así de la nada: Owen, necesitamos que nos ayudes con algo, tu hermana está en problemas. Y yo ya sabía que venía algo malo porque mi mamá nunca me llama solo para saludar, ¿sabes? Siempre es porque necesitan algo, siempre tiene que ver con Chloe, y siempre termino siendo yo el que tiene que resolver sus problemas. Pero esta vez fue diferente porque cuando me dijo la cantidad, $40,000, literal casi se me cae el teléfono de la mano. Me quedé ahí sentado en mi cubículo pensando, ¿40,000? ¿Cómo carajos acumulas una deuda de $40,000? Y mi mamá seguía hablando, diciendo que Chloe había pedido prestado dinero a unas personas muy peligrosas, que estaban amenazándola, que necesitábamos actuar rápido, y todo el tiempo hablaba en plural, como si fuera problema de todos cuando sabemos perfectamente que el único con dinero en esta familia soy yo. Supongo que debería explicar un poco el contexto de por qué esta llamada fue la gota que derramó el vaso. Crecí siendo básicamente invisible en mi casa. Nací primero, soy el hijo mayor, y durante los primeros 6 años de mi vida todo estuvo bien, creo. Mis papás eran atentos, normales, ya sabes, lo típico. Pero cuando nació Chloe todo cambió completamente. Ella era la niña que siempre habían querido, la bebé perfecta con sus ojos grandes y su sonrisa encantadora, y desde ese momento yo pasé a ser como un mueble en la casa. No es que me maltrataran ni nada así, no quiero exagerar, pero simplemente dejé de importar. Chloe lloraba y todos corrían. Yo lloraba y me decían que ya era grande para esas cosas. Chloe sacaba malas calificaciones y le conseguían tutores y le compraban cosas para motivarla. Yo sacaba buenas calificaciones y era lo esperado, nada especial. ¿Me explico? Era ese tipo de favoritismo sutil, pero constante, que te va desgastando año tras año. Recuerdo perfectamente cuando tenía como 14 años. Chloe tendría 8, y yo había ahorrado por meses para comprarme una consola de videojuegos. Trabajaba cortando césped en el vecindario, lavando autos, lo que fuera. Junté como $250, que en ese entonces era una fortuna para mí, y finalmente compré mi Xbox. Estaba tan orgulloso, ¿sabes? Era la primera cosa cara que compraba con mi propio dinero. Pero 2 semanas después, mi mamá entró a mi cuarto y me dijo que tenía que vender la consola porque necesitaban el dinero para inscribir a Chloe en clases de ballet. Clases de ballet que ella había pedido y de las que se aburrió después de 2 meses, pero ese no es el punto. El punto es que me obligaron a vender algo que yo compré con mi dinero, mi esfuerzo, para pagar los caprichos de mi hermana. Y cuando traté de protestar, mi papá me dijo: en esta familia nos ayudamos unos a otros, Owen, y tú eres el hermano mayor. Tienes que dar el ejemplo. Nunca olvidé eso, la verdad. Las cosas siguieron así durante toda mi adolescencia. Chloe quería un auto cuando cumplió 16. Le compraron un Honda Civic 2015 usado pero en buenas condiciones. Yo cuando cumplí 16 les pedí ayuda para comprar un auto, porque también lo necesitaba para trabajar, y me dijeron que si quería un auto tendría que pagarlo yo mismo. Así que eso hice. Trabajé doble turno después de la escuela en un supermercado y me compré una camioneta vieja del 98 que se descomponía cada 2 semanas. Chloe fue a la universidad, una privada cara, y mis papás pagaron todo, incluyendo su departamento y sus gastos. Yo también quería ir a la universidad, pero me dijeron que no tenían dinero para los dos, así que saqué préstamos estudiantiles y trabajé tiempo completo mientras estudiaba. Me gradué con $30,000 de deuda que terminé de pagar hace como 3 años, y Chloe ni siquiera terminó su carrera. Se salió en tercer año porque decidió que la universidad no era para ella y quería abrir un negocio de repostería que obviamente fracasó después de 6 meses. Total, que cuando me gradué conseguí un trabajo decente en una firma de consultoría financiera, nada espectacular al principio, pero suficiente para vivir. Me mudé a mi propio departamento apenas pude, un estudio pequeño pero era mío, y empecé a construir mi vida lejos de esa dinámica familiar tan tóxica.
pensé que con la distancia las cosas mejorarían, que tal vez mis papás se darían cuenta de que también tenían otro hijo, pero no. Las llamadas que recibía de mi mamá siempre eran para pedirme favores para Chloe, que si podía prestarle dinero para el rent, que si podía ayudarla con el pago de su auto, que si podía conseguirle una entrevista de trabajo porque yo ya tenía contactos. Y yo como idiota siempre decía que sí porque tenía esa culpa interna de que tal vez yo era el egoísta, tal vez yo era el problema. Mirando hacia atrás ahora me doy cuenta de lo manipulado que estaba, pero en ese momento no lo veía claro. Durante años, seguí ayudando económicamente. Le presté a Chloe como $10,000 en total a lo largo de 5 años, dinero que obviamente nunca me devolvió. Le conseguí 3 trabajos diferentes a través de mis contactos, y la corrieron de los 3 por impuntual o irresponsable. Le pagué el depósito de 2 departamentos diferentes. Y cada vez que intentaba poner límites, mi mamá me llamaba llorando diciendo que, ¿cómo podía ser tan cruel con mi propia hermana, que éramos familia, que algún día yo iba a necesitar ayuda y me iba a arrepentir? Mi papá casi nunca decía nada. Él siempre fue más callado, pero cuando lo hacía era para apoyar a mi mamá. Era agotador, la verdad, pero yo seguía cayendo en lo mismo una y otra vez. Entonces, llegamos a esa llamada del martes. Mi mamá me explicó que Chloe había conocido a un tipo, en una aplicación de citas, hace como un año, supuestamente un emprendedor exitoso, y él la convenció de invertir en su negocio. Le dijo que necesitaba capital inicial para expandir su compañía de importaciones, que le devolvería el doble en 6 meses, todo el discurso típico de estafa. Pero Chloe no tenía dinero para invertir, obviamente. Entonces este tipo la conectó con unos prestamistas que según él eran de confianza. Prestamistas que resultaron ser básicamente agiotistas, con conexiones bastante turbias. Chloe sacó $40,000 con ellos, se los dio todos a este novio que por supuesto desapareció completamente. Bloqueó a Chloe de todo, y probablemente ni siquiera ese era su nombre real. Y ahora estos tipos estaban exigiendo su dinero de vuelta, con intereses que habían subido la deuda a como 50,000, y estaban amenazando a Chloe, yendo a su departamento, llamándola a toda hora. El asunto estaba muy feo. Mi mamá me explicó todo esto llorando, con esa voz que usaba cuando quería manipularme emocionalmente, y al final me dijo: necesitamos que pagues esa deuda, Owen, tú eres el único que puede. Y yo me quedé en silencio como 30 segundos procesando lo que acababa de escuchar. $50,000. Quería que yo pagara $50,000 por los errores de mi hermana de 27 años que no había hecho una sola decisión responsable en toda su vida. Y cuando finalmente hablé le dije: mamá, no voy a pagar esa deuda. Chloe es adulta y tiene que enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Y mi mamá explotó. Empezó a gritarme por teléfono diciendo que cómo podía ser tan egoísta, que Chloe podía terminar lastimada o peor, que yo tenía el dinero y no me costaría nada ayudar, que después de todo lo que ellos habían hecho por mí, esto era lo mínimo que podía hacer. Y yo literal sentí como si algo se rompiera dentro de mí. Le dije: ¿todo lo que han hecho por mí? ¿Qué exactamente han hecho por mí? Porque yo me pagué mi universidad, me compré mi auto, me pagué mi departamento, me construí mi vida completamente solo mientras ustedes le daban todo a Chloe. Y mi mamá se quedó callada un momento, y luego dijo con esa voz fría: nunca pensé que mi propio hijo fuera tan cruel, y colgó. Esa misma noche empezaron los mensajes. Mi mamá, mi papá, Chloe, 2 de mis primos, un tío, todos bombardeándome con textos diciendo que tenía que reconsiderar, que la familia se ayuda, que yo era el único que podía salvar a Chloe, que cómo iba a dejar que algo malo le pasara. Los ignoré todos. Me tomé una cerveza, vi una película, y traté de no pensar en ello. Pero al día siguiente siguieron los mensajes, y al otro día también, y para el viernes ya eran como 20. Personas diferentes acosándome. Familiares que ni siquiera me hablaban normalmente ahora. De repente tenían mi número, y opinaban sobre mi supuesta obligación moral de rescatar a mi hermana. Era surrealista, tipo como si toda mi familia extendida se hubiera puesto de acuerdo para hacerme sentir como la peor persona del mundo. Pero entonces pasó algo que cambió todo completamente. El lunes siguiente recibí una llamada de mi banco. Una representante muy seria me preguntó si yo había autorizado un intento de transferencia de $40,000 desde mi cuenta de ahorros. Y yo obviamente le dije que no, que qué carajos estaba pasando.
Ella me explicó que alguien había intentado acceder a mi cuenta usando información personal mía, que el sistema de seguridad lo detectó y bloqueó la transacción, pero que era claro que alguien tenía mis datos. Mi número de seguro social, mi fecha de nacimiento, mi dirección, todo. Me quedé helado. Inmediatamente supe quién había sido. Cambié todas mis contraseñas, puse alertas de fraude en todo, y luego llamé a Chloe directamente. Cuando Chloe contestó el teléfono, yo estaba temblando de rabia. Le dije, ¿intentaste robarme? ¿En serio trataste de robar de mi cuenta bancaria? Y hubo un silencio largo antes de que empezara a llorar y a decir que lo sentía mucho, que estaba desesperada, que los tipos la estaban amenazando, que mamá le había dicho que yo no iba a notarlo porque tenía mucho dinero, que mamá le había dicho. Esas palabras se me quedaron grabadas. Mi propia madre había alentado a mi hermana a robarme. Le pregunté a Chloe directamente, ¿mamá te dijo que hicieras esto? Y entre sollozos me dijo que sí, que mamá le había conseguido toda mi información, que le había dicho que era dinero familiar de todas formas, que yo no lo necesitaba tanto como ella. Colgué. No podía seguir escuchando. Esa misma tarde, tipo como a las 6, tocaron mi puerta. Era un golpe fuerte, insistente, agresivo. Abrí, y ahí estaban mis papás. Mi mamá se veía furiosa, y mi papá tenía esa expresión seria que ponía cuando iba a respaldar lo que mi mamá dijera. Entraron sin que los invitara. Mi mamá fue directo a la sala y empezó a gritarme que cómo me atrevía a acusar a Chloe de robo, que ella solo había cometido un error, que yo estaba exagerando todo como siempre. Y yo exploté. Les grité que Chloe había intentado robarme $40,000, que eso no era un error sino un crimen, que mi mamá la había ayudado dándole mi información personal y que los dos eran cómplices. Mi papá finalmente habló y me dijo que dejara de ser dramático, que en las familias se comparte todo, que ese dinero podía salvar a mi hermana de gente muy peligrosa. Le dije que no era mi problema, que Chloe tenía 27 años, y yo no era responsable de sus decisiones estúpidas. Mi mamá entonces cambió de táctica. Se sentó en mi sofá y empezó con el discurso emocional, que ella me había criado, me había dado todo, que yo les debía a ellos por haberme traído al mundo, que si algo le pasaba a Chloe nunca me lo perdonaría, que estaba decepcionada de mí, que no me reconocía, que cuando me había vuelto tan frío y egoísta, y yo honestamente ya estaba tan cansado de todo. Les dije que se fueran de mi casa. Mi papá se levantó y me dijo, si no ayudas a tu hermana te vamos a quitar de nuestro testamento, no vas a heredar nada. Y yo me reí. Literal me reí en su cara y le dije, ¿creen que me importa su testamento? No quiero nada de ustedes. Nunca me han dado nada de todas formas. Mi mamá empezó a llorar. Mi papá me señaló con el dedo diciendo que me iba a arrepentir. Y finalmente, se fueron dando un portazo. Pensé que con eso todo terminaría, pero estaba muy equivocado. 2 semanas después recibí una carta certificada de un abogado. Mis papás me estaban amenazando con demandarme por no cumplir con mi obligación moral familiar. La carta era ridícula, llena de términos legales que no significaban nada, básicamente diciéndome que tenía la obligación ética y moral de ayudar a mi familia en tiempos de crisis. Llamé a un abogado amigo para preguntarle si esto tenía algún sustento legal y se rió. Me dijo que era completamente absurdo, que nadie puede demandarte por no prestarle dinero a tu hermana, que esto era solo una táctica de intimidación. Pero igual me molestó muchísimo que hubieran llegado a ese punto. Entonces tomé la decisión. Bloqueé los números de mis papás, de Chloe, de todos los familiares que me habían estado acosando. Cambié mi número de teléfono y solo se lo di a mi tía Clara, la hermana de mi papá que siempre había sido la única persona razonable en toda la familia. Le expliqué toda la situación y ella me apoyó completamente. Me dijo que había visto durante años cómo trataban a Chloe como una princesa y a mí como un cajero automático. Declaré contacto cero con todos. No, más llamadas, no más mensajes, no más culpa. Se sintió como quitarme un peso enorme de encima, pero también me sentía culpable, ¿sabes? Porque, por más tóxicos que fueran, seguían siendo mi familia, y parte de mí pensaba que tal vez estaba exagerando, tal vez era yo el que estaba mal, pero el acoso no paró. Empezaron a llamarme de números desconocidos, a enviarme cartas a mi casa. Mi mamá hasta le pidió a vecinos viejos del barrio donde crecí que me contactaran en redes sociales para decirme que reconsiderara. Era como si no entendieran que yo había terminado con ellos. O tal vez lo entendían perfectamente
y simplemente no les importaba. Un día mi mamá hasta fue a mi oficina. Llegó a recepción preguntando por mí, y cuando le dijeron que no podía subir sin cita previa, armó un escándalo. Empezó a gritar que necesitaba ver a su hijo, que era una emergencia, que yo estaba abandonando a mi familia. La seguridad del edificio tuvo que escoltarla afuera mientras ella lloraba y gritaba mi nombre. Mis compañeros de trabajo obviamente se enteraron y fue humillante. Mi jefe me llamó a su oficina para preguntarme si todo estaba bien, si necesitaba ayuda con alguna situación personal. Le expliqué brevemente que tenía problemas familiares que estaba manejando y afortunadamente él fue comprensivo, pero igual fue horrible. Después de lo de la oficina, decidí que necesitaba tomar medidas más serias. Contraté a un abogado de verdad esta vez y le pedí que enviara cartas de cese y desistimiento a mis papás, a Chloe y a cada familiar que me había estado acosando. Cartas formales diciéndoles que cualquier intento adicional de contacto sería considerado acoso y que tomaría acciones legales. Gasté como $2,000 en esto, pero valió completamente la pena. Después de que recibieron esas cartas, el acoso paró casi inmediatamente. Silencio total. Ni un mensaje, ni una llamada, nada. Fue escalofriante después de meses de bombardeo constante, pero también fue un alivio enorme. Han pasado 6 meses desde todo eso. 6 meses desde que corté contacto completamente con mi familia. Y honestamente, mi vida ha mejorado tanto que a veces me siento culpable por sentirme tan bien. Conseguí un ascenso en el trabajo hace 3 meses. Ahora soy gerente senior de mi departamento con un aumento significativo de salario. Conocí a alguien también, una chica increíble que trabaja en diseño gráfico. Llevamos saliendo como 4 meses y es la primera relación sana que he tenido porque no traigo toda esa carga familiar encima. Tengo terapia cada 2 semanas donde estoy trabajando en todo el trauma de años de favoritismo y manipulación emocional. Mi departamento es tranquilo, mi vida es estable, duermo bien por primera vez en años. Mi tía Clara me mantiene informado de lo que pasa con mi familia, porque ella sigue en contacto con ellos. Según me dice Chloe, todavía está lidiando con la deuda. Aparentemente mis papás vendieron algunas cosas para ayudarla a pagar una parte, pero obviamente no tenían $50,000 tampoco. Chloe tuvo que declararse en bancarrota y está viviendo de vuelta con mis papás en su casa, trabajando en un trabajo de medio tiempo en una tienda. Mis papás le están diciendo a toda la familia que yo los abandoné en su momento más difícil, que soy un hijo terrible, que el dinero me corrompió. Hay familiares que me escriben de vez en cuando por redes sociales para decirme que soy un egoísta, pero los bloqueo inmediatamente. Ya no me afecta como antes. La semana pasada fue mi cumpleaños número 30. Celebré con mis amigos, con mi novia, con mi tía Clara que vino a visitarme. Fue un día perfecto. Y no recibí ni un solo mensaje de mi familia nuclear, ni de mi mamá, ni de mi papá, ni de Chloe. Y no sentí nada. No sentí tristeza, ni alivio, ni enojo. Solo paz. Y eso me dice que tomé la decisión correcta, ¿sabes? Porque por primera vez en mi vida, no estoy cargando con la responsabilidad de arreglar los problemas de otra persona. No estoy siendo manipulado emocionalmente para sentirme culpable por poner límites. Simplemente estoy viviendo mi vida, construyendo mi futuro, y rodeándome de gente que realmente me valora. A veces pienso en cómo habría sido todo si mis papás me hubieran tratado de forma equitativa, si le hubieran enseñado a Chloe a ser responsable en lugar de rescatarla de cada consecuencia, si me hubieran valorado igual que a ella, pero luego me doy cuenta de que no tiene sentido pensar en eso, porque no puedo cambiar el pasado. Lo único que puedo controlar es mi presente y mi futuro. Y decidí que ese futuro no incluye a gente que solo me ve como una solución a sus problemas financieros. Mi terapista me dijo algo hace unas semanas que se me quedó muy grabado. Me dijo, no les debes tu vida por haberte dado la vida. Y tiene razón. Ser padre no te da derecho a explotar a tus hijos emocionalmente o económicamente. Y ser hermano no significa ser el fondo de emergencia personal de alguien. Sé que hay gente que piensa que soy cruel por no haber ayudado a Chloe cuando estaba en peligro, que la familia es lo primero siempre, que debía haber encontrado una forma de ayudar, pero esa gente no vivió lo que yo viví durante 30 años. No saben lo que es ser ignorado toda tu infancia. No saben lo que es trabajar por todo lo que tienes mientras tu hermana recibe todo gratis. No saben lo que es que tu propia madre te ayude a tu hermana a intentar robarte. Así que sus opiniones
Honestamente, no me importan. Las únicas opiniones que me importan son las de las personas que realmente me conocen, que han visto mi lado de la historia, y todas esas personas me apoyan. ¿Me arrepiento de algo? Tal vez, de no haber puesto límites antes, de haber permitido durante años que me usaran, de haber prestado ese dinero que nunca me devolvieron, de haber conseguido trabajos para Chloe, sabiendo que probablemente la iban a correr, pero no me arrepiento de haber dicho que no a esos $50,000. No me arrepiento de haber cortado contacto. No me arrepiento de haber elegido mi paz mental sobre la culpa que intentaron imponerme. Y si volviera a vivir todo esto exactamente igual, tomaría las mismas decisiones. Mi vida ahora es mía. Mi dinero es mío. Mis decisiones son mías. Y por primera vez, me siento realmente libre.